¿Cómo se encuentra, amigo? Bienvenido una vez más al podcast Misterios de María DML. Hoy traigo a Marcelo Larín como invitado. Hoy es el cuerpo de Marcelo Larín, que va a ser ocupado por un alien acuático ahora. O sea, vamos a tener poder. Tenemos hoy. otro invitado. Vale, entonces voy a iniciar. Hoy tenemos en presente a Marcelo Larín en cuerpo, pero en cuyo interior vamos a encontrar un ser del océano. ¿Del océano superficial humano o los intraoceánicos? O sea, no, o sea, sí. O sea, no sé. De alguno, ¿no? De algún lugar. De algún lugar. Bueno, María, un gusto, la verdad, de estar aquí, otra vez aquí en tu programa. Mira, dame tu mano. Ya se ve tu color, el mío, el dorado, el plateado. Y vení bien guapa ahora, la verdad. Gracias. Súper, Pues me he metido guapa en el armario de mi marido y le he robado su ropa. Pero creo que me queda mejor a mí que a él. Si no, déjalo abajo en los comentarios, aquí él queda mejor. Pues mira, Marcelo, hoy quiero hablar un tema al cual pues anteriormente nos has dejado un poquito picaditos y ha sido referente a los seres que habitan nuestro planeta. Entonces te quiero preguntar, en primer lugar, porque yo tenía una idea de algo, pero por lo que se ve no es así. Tal vez muchas personas pensarán como yo o creerán que existe una civilización en los cielos. Entonces te quiero preguntar, Marcelo, ¿cuántas civilizaciones existen en nuestro hermoso planeta Tierra? Fíjate que se divide en 3 civilizaciones. La primera, la civilización del agua. Esa es la primera. Luego la segunda, la intraterrena. Y la tercera, la de la superficie. En el caso de la cuarta, no es que exista una civilización en los cielos, sino que las civilizaciones utilizan los cielos, las civilizaciones evolucionadas utilizan los cielos como una especie de carretera. Entonces, no es que existan estructuras o una civilización, sino diferentes civilizaciones utilizan lo que vendría a ser el cielo, el espacio aéreo, si le quieres llamar de esta manera. Mira, te lo preguntaba porque hace poco salieron unas imágenes de unas personas que habían grabado desde el cielo cuando estaban en el avión, como que se habían formado 2 figuras humanas y otra inclusive donde se había formado un perro. Entonces, de ahí ya me llamó la curiosidad de ¿realmente existe una civilización en la Tierra? Pero obviamente no con un cuerpo físico como el nuestro, sino que se adapta a las nubes y puede crear una civilización allí en un plano plásmico tal vez o un plano espiritual. No sé, inclusive, mira, me acabo de acordar de una anécdota que tengo de pequeñita. Yo tenía, bueno, estaba como en el despertar. Tenía 7 años, recuerdo perfectamente, estaba con mi maestra Lilia, que si sigue viva, muchos besitos y me estás viendo de donde quiera que estés, porque ella era muy mayor cuando era mi maestra. Y recuerdo que un día me asombró porque cuando miré por la ventana eran unos ventanales muy grandes lo que había en mi colegio y resulta de que yo vi claramente, pero o sea, es algo que nunca se me ha borrado, era una mujer como en forma de nube, una nube, vaya, pero es que no sé decir que era una mujer en forma de nube o una nube en forma de mujer. Porque no sé decir esto, pero vaya, supongamos que era una mujer tumbada, ¿vale? Estaba tumbada y tenía un cabello ondulado, su cara era muy fina, tenía una diadema de rosas y tenía unas rosas así, como que tenía las manos así, tenía los ojos cerrados y tenía sus pies cruzados y estaba como ascendiendo en el cielo. Entonces, a partir de ahí, yo me quedé en shock porque no entendía qué estaba viendo, obviamente, porque no es normal ver eso en los cielos. Y entonces a partir de ahí me nació el pensar que nosotros cuando morimos nos podemos transformar en esos seres y vamos al cielo en forma como hemos muerto. Además, recuerdo que tenía un vestido largo y tenía volantes el vestido, o sea que se podía ver claramente la figura de la mujer en los cielos. Por eso te pregunto, ojo, no sé si fui la única que lo vi, pero todos siempre me tomaban por la loca de la clase, así que no sé qué pensar, por eso te pregunto, ¿existe o no existe? Mira, hasta donde yo sé que no quiere decir que no exista, pero hasta donde yo sé, no existe civilización, pero
puede que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conciencia, no la hay. Pero es muy curioso también cómo es que las nubes, fíjate, se prestan para hacer formas. A veces uno ve formaciones muy raras, de águila, de pájaros, de conejos. Eso sí me ha llamado la atención, cómo las nubes forman figuras. Y fíjate que en muchas ocasiones, incluso las nubes sirven como para una especie de señal. Yo he escuchado cómo hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo pedí una señal en el cielo y de repente vi una nube en forma de Dios, o en forma de Jesús, o en forma de la Virgen. Eso sí me ha llamado siempre la atención, cómo las nubes se prestan para tener este tipo de señales. Eso sí, me ha llamado muchísimo la atención en este ámbito de las nubes. Pero también recuerdo, fíjate que ya hace más o menos unos 5 o 6 años, habían unas fotografías allá en China de cómo unas nubes salían muy extrañas del cielo, pero arriba se había captado una especie de ciudad. Fíjate, eso también es muy curioso, que vuelvo a decir, no es una contradicción, porque hasta donde yo sé no hay, pero yo no lo descarto. Y otra cosa, que fíjate que hay una parte muy curiosa en la Biblia donde dicen que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo. Jesús va a venir de las nubes. Luego, cuando Jesús se desaparece, curiosamente, se va en una nube. Una nube es la que se lo lleva. Pero también hemos visto ovnis en forma de nubes. Ovnis que se camuflan perfectamente en las nubes. Puede haber una nodriza, imagínate una nodriza gigante que esté ahí frente a nosotros, pero nosotros creamos que es una nube. Entonces es muy curioso eso. Fíjate que el misterio de las nubes. Incluso en la Biblia se cuenta de que cuando va el pueblo israelí, hay una nube bien grande que es la que los está llevando y es la que los está cubriendo del sol. Algunos dicen que era una nave cilíndrico oculta bajo la formación de una nube, y eso era lo que estaban viendo los judíos de aquel entonces. Mira, de hecho yo tengo una, bueno, más que clienta, forma parte de, como de mi amiga, vaya, es mi amiga, ella se llama Claudia Gómez, un besito Claudia, y ella, por ejemplo, me contó de que ella necesitaba como una señal en el cielo, como que ella necesitaba una señal, y en ese momento ella se asomó en la ventana, que tiene una gran ventana en su casa, se asomó, y de repente se le formaron 2 cobras en las nubes. Anteriormente a esto, ella había tenido una canalización a través de unos ejercicios que Marcelo le había indicado hacer, más mi meditación, y ella vio una cobra dorada, cómo se le levantaba y se lo introducía en el tercer ojo. A partir de ahí fue cuando recibió la señal de que, como no estoy loca, realmente vi una cobra dorada y esa cobra pues se manifestó en las nubes. Pero era como una cobra como enlazada. Muy pronto ella podrá entender lo que significa realmente la cobra. Y de hecho, este año para los chinos es el año de la serpiente. Así que puede ir por ahí también su iniciación, por el mundo de la serpiente. Porque la Sí, serpiente es mucha sabiduría. es mucha sabiduría también. Hay 2 serpientes, la de la sabiduría y también la del caos, las 2. Así que en el camino nos topamos a Ajá. ambas, pero cada quien decide a quién va a tener de compañera. Entonces, Bueno, siguiendo con el tema, también las ujú. nubes, fíjate que dan señales de que van a haber terremotos, de lluvias. Entonces, las nubes, ni siquiera íbamos a hablar de este tema, pero fíjate que hoy que lo recuerdo, en el campo, allá en El Salvador, por ejemplo, mi abuela era del campo. Entonces, mi abuela contaba que su papá miraba las nubes y decía, va a llover, pero las nubes no estaban negras. No, las nubes tenían una cierta formación y entonces el abuelo o el papá de ella decía, mira, hoy va a llover y no estaba. O de repente miraba las nubes y decía, ¿sabes qué? Va a temblar y temblaba. Entonces hay gente que sabe leer las nubes, como también hay gente que he conocido, sobre todo en el área de México, que hay gente, ¿saben qué? Que ellos saben
darle una orden a la nube, decirle a la nube, ponete ahí, y ellos se ponen para que sean cubiertas, o sea, las personas sean cubiertas del sol. Entonces, eso me llamaba la atención, cómo hay personas que tienen unas lecturas de nubes y con eso ya saben qué es lo que va a suceder. Mira, te voy a contar algo que es muy curioso, en verdad. Íbamos a hablar de seres intraoceánicos, pero bueno, aquí estamos hablando de las nubes. Mira, es súper interesante porque de hecho en Tenerife está el Teide, Padre Cheide, se le llama en guanche, que es el pico más alto de España, mide 3.719 metros aproximadamente. Y es algo muy curioso, porque la gente de la isla, quien hemos crecido, vivido allí, sabemos leer un poco las nubes cuando van dirección al Teide. Es decir, el Teide se forma una nube como si fuera un gorro encima del Teide y eso quiere decir que vienen vientos huracanados. O sea, es decir, que la gente tiene que guardar a sus animales, que la gente tiene que estar pendiente del mar y que la gente tiene que estar pendiente de los vientos para que no levante sus techos y proteger bien sus hogares. O sea, es una lectura que ya se hace en las nubes o inclusive cuando las nubes van a chocar. Mira, yo conocí a una persona que de hecho es mi papá, lo voy a nombrar porque es mi papá. Conocí una persona que es mi papá. Es que decía, Bueno, mi mente petroleo me dijo, a ver, ¿lo digo o no lo digo? Pero si lo voy a decir, es mi mira, papá, ¿vale? no, pero te voy a decir una cosa, que tenés dicha, porque hay gente que lleva toda su vida y nunca conoce a su papá. Entonces, como quiera, vos sí conociste a tu papá. Aplauso para María que conoció a su papá. Gracias, papá. Me dio parte de mi sabiduría. Sí, pero es verdad, y hay gente que pasa muchísimo tiempo y no conoce a su papá. Y bueno, la María, pues sí, lo hizo, pone en alto esa ilusión de muchos que no conocieron a sus papás. No lo dije con esa intención, pero vale. Mira, le voy a contar una cosa, que en Europa, obviamente, las personas, los inmigrantes, obviamente no tienen familia, más que ellos mismos o su pareja, ¿verdad? Y a veces que ni eso. Pero en una ocasión yo estaba con mi hijo, Teshuba y Tesha, y un día íbamos, no sé hacia dónde íbamos, pero un día me pregunta mi hijo, mira, me dice, ¿y vos tenés primos? Y le digo, sí, tengo primos. Ah, me dice, ¿y tenés tíos? Sí, tengo tíos. ¿Y tías? También. Y un día me dice, mira, ¿y qué se siente tener tío? Claro, a mí me chocó eso porque obviamente mis hijos aquí no tienen tíos, ni tías, ni primos, no tienen. Entonces, me chocó eso cuando mencionó esa cuestión. Entonces, pues, yo le digo, hablo con mi hermano y le digo, mira, ¿crees que puedes venir? Porque fíjate que ellos me han preguntado que qué se siente tener tío, pero yo no sé cómo explicarles. Entonces, mi hermano se pone a reír y me dice, hey, qué loco, me dijo, porque aquí los niños lo que se preguntan es qué se siente tener papá. Y dice, ¿qué se siente tener papá? Y tus hijos allá preguntan que qué se siente tener tío. Oiga, me sentí tan mal, la verdad, cuando él me dijo eso, pero al mismo tiempo me tuve que reír porque es verdad, un niño de Latinoamérica se pregunta eso. Mira, ¿y qué se siente tener papá? ¿Verdad? En el caso particular, ¿verdad? En el mío, yo nunca me cuestioné qué se siente tener mamá. De hecho, yo le sacaba provecho al no tener mamá, fíjate. Pero tuviste muchas madrastras, entonces pues tampoco... Eso Una sí. cosa sustituyó la otra, vaya. Claro, tuve diferentes tipologías de madrastras, eso sí, fíjense. Pero realmente la que cubrió el rol de mamá fue mi abuela, en eso sí. Pero bueno, contanos, ¿conociste a tu papá y luego? Pues una vez que conocí a mi papá me enseñó muchas cosas y una de ellas era leer las nubes. Entonces, nosotros como, claro, es una isla, es el océano Atlántico, pues obviamente las nubes cambian muchísimo de formas, de colores, por las corrientes también, pues la estructura, cómo se van acumulando en el cielo, se pueden leer si viene viento o no. No digo mirando al Teide, mirando al mar, ojo, al océano. Entonces resulta de que mi padre nos enseñó a calcular el tiempo exacto en el que las nubes se iban a formar e iban a llegar la lluvia a lo que sería nuestro pueblo. Entonces decíamos, vale, venga, nos ponía pruebas. Y nos decía, venga, a ver, ¿cuánto creen ustedes que van a tardar? Y yo decía, por ejemplo, papá, yo creo que media hora.
pues vale, pues teníamos media hora para salir de casa, porque desde mi casa se veía el mar. Entonces, obviamente es una isla, no está ahí tapada por todos lados, sino tengo una calle que se ve perfectamente el mar. Entonces decíamos, vale, pues en media hora teníamos que llegar al colegio. Y muchas veces, pues si por el color de las nubes o por cómo se veía el mar de lejos, pues podíamos captar cuándo iba a llegar. Y a veces, pues la mayoría de veces, la verdad que sí lo acertábamos. Pero el que era muy puntual, así, era muy exacto, era mi papá. Hasta decía, bueno, ahora vamos a hacer que no llueva y deteníamos la lluvia. O vamos a hacer que salga el sol y salía el sol. Entonces, a partir de ahí, mi padre nos enseñó a crear el poder co-creativo, que yo ni sabía que eso existía, pero era como unas enseñanzas las cuales, pues hoy en día yo aplico con mi hija, la mayor, Andrómeda. Le digo, venga, dice, mamá, yo quiero que haga sol. Y entonces le digo, venga, vamos a cantar una canción para que salga el sol, vamos a cantarle el sol. Entonces cantamos sol, solito. Y entonces con esta canción de repente decía, ¡ah, mamá, salió el sol! Y claro, a partir de ahí, pues ella ya empezó a creer también en el poder creativo. Estoy dando tips porque también lo pueden aplicar con sus hijos, tanto con el sol, con las nubes, con el océano, inclusive. Yo sé de un chamán en México que canta al mar y al viento y lo hace que se apacigüe o hace que se levante el océano o el viento. ¿Has oído hablar de ese chamán? Sí, 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 sí. Vive en la isla La Tiburón. tiburón. En la isla Tiburón es donde vive y a través de un canto él lo hace. Es más, fíjate, vamos a poner aquí ese video porque me parece interesante. Así que veamos este video de cómo este chamán con un cántico podía controlar todo. Chamán, su nombre, el Chapo Barnett. Ya entrada la noche, buscamos a este personaje del Consejo de los Ancianos de esta comunidad para que pudiera contarnos sobre los misterios y el misticismo de su etnia. Él nos condujo hacia un sitio sagrado para su tribu, los manglares. Ahí, el chamán inició una especie de ritual con cánticos para la Madre Tierra y sus habitantes. El chamán nos explicó que a través de sus cánticos es como siente el fluir de la energía por todo su cuerpo y que a través de ello puede ayudar a las demás personas para sanar de algunas enfermedades y para controlar algunos fenómenos de la naturaleza. Mientras podemos ver cómo canta el Chapo, podemos darnos cuenta de que el mar parece incrementar su oleaje. Es algo curioso que está ocurriendo en este momento. Él nos comenta que le canta al mar, que le canta al viento y que es por eso que las olas se pueden ver un poco más agresivas. Es impresionante, pero está ocurriendo en este momento. De la misma manera, le fue pedido al chamán que aquietara la intensidad del viento y el mar. Para sorpresa de todos, mientras el Chapito realizaba sus cánticos, el viento y el mar se calmaron. Chapo, ¿podría hacer algún ritual para calmar el viento y el mar? ¿Algún cántico? Un cántico. Para que se calme. Está muy fuerte. Muy fuerte. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya conoce. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya. Anconcote, maja, te mosta, cano, antacosema fue. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya conoce. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya. Anconcote, maja, te mosta, cano, antacosema fue. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya conoce. Hay cosa por allá, hay cual, lo que ya. Es que, no sé, me parece impresionante y además yo considero que todos podemos llegar a tener esta comunicación con los elementos, tanto con la tierra, con el fuego, como el aire, con el agua, con la propia energía. Nosotros con nuestra propia energía, de hecho Matilda en la película nos lo enseñaba, de que a través del poder telepático ella podía mover las cosas. Entonces es un poder que está en nosotros y que cada uno de nosotros podemos ir desarrollando. Y sobre todo si tenemos hijos, enseñarles que ese poder existe. Y aunque parezca tal vez de locos, pero
con el movimiento, empezar con algo muy sencillo. Por ejemplo, colocar un alfiler que tenga cabecilla y poner aluminio encima en forma cóncava. Esto va a permitir que el movimiento sea telepático, porque es un material que se detiene y no está en constante movimiento. Entonces, no juega con nosotros en ese sentido de decir, no lo he movido yo. No, es que uno sabe exactamente cuándo se mueve y cuándo no. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Pero, Marcelo, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia Pero espera, antes de eso, por ejemplo, lo que acabamos de ver del chamán, que como controlaba con un cántico, también Jesús, con la palabra, él podía llegar a controlar también el clima. Yo recuerdo una anécdota de mi hija Tesha. De repente yo comenzaba a decirle que uno podía llegar a controlar solo con hablar el tiempo. Y recuerdo que un día yo le dije, ok, hija, detener la nevada. Y recuerdo que ella dijo, ok, nieve, deja de caer. Y en el momento la nieve dejó de caer. Hermano, no sé si vos te recordás que una vez estábamos en España con tu amigo Sixto Ujú. y que estaba empezando a llover y yo le dije, ¿querés ver que tenga la lluvia? Y él decía, no creo que lo hagas. ¿No crees? No. Y le dije, lluvia, detente. ¿Y te acuerdas qué pasó? Se detuvo la lluvia. Se detuvo la lluvia. Entonces uno alcanza este tipo de cosas. Y fíjense que en mi caso he logrado incluso parar volcanes. Mire, aquí le voy a poner estos videos porque en El Salvador gente se reía cuando el gobierno había lanzado ya alerta que ya venía a hacer una erupción, un volcán. Y yo les dije, no se preocupen, yo lo voy a detener. ¿Y saben qué? 2 horas después, el volcán se apaciguó. Y habían muchísimos videos de YouTube que se burlaban de mí porque decían, no lo puedes hacer. Y después hicieron videos diciendo que efectivamente lo habíamos logrado. Y es que es un vínculo el que nosotros tenemos que tener entre la tierra, porque al fin y al cabo nosotros somos de ella. Fíjate, María, le voy a contar a todos una historia referente a esto y el vínculo que debemos de tener. En una ocasión habían 2 personas que estaban peleando por una herencia. Entonces le decía el hermano mayor, oiga, se fueron donde el sabio, le decían, sabio, ¿usted qué sabe de las leyes? Usted sabrá que en nuestra cultura al hermano mayor le corresponde tener mucho más y al menor no. A lo que le decía el otro, pero sabio, usted sabrá de que si el hermano mayor se va y se ausenta, el hermano menor asume el ser el primer mayor y entonces por ende le corresponde todo. Entonces estaban peleando por las tierras, a ver a quién le tocaba, a ver propiedad de quién era, pero en eso viene el sabio y se les queda viendo y dice, hagamos una cosa, preguntémosle a la tierra de quién es. Entonces se agacha y le pregunta a la tierra, tierra, ¿de quién es tu dueño? Y pone el oído así en el suelo y luego se levanta, se sacude y los dos le dicen, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, sabio? La tierra dice que ustedes dos le pertenecen. Fíjate, ellos entendieron de que uno no es dueño, sino al final nosotros nos vamos a la tierra. Por eso la tierra les dice, los dos me pertenecen a mí. Fíjate. Mira, qué bonita historia. Muy interesante. Qué bonita. Gracias por compartirla. De hecho, recuerdo que una vez me hablaste, me contaste esa historia. Hacía mucho tiempo que no contaba esa historia. Mira, de hecho, yo me acuerdo ahora que Marcelo nombró el caso de que él pudo detener la lluvia. Yo recuerdo que un día fue la primera vez que lo practiqué y era ya de adulta, grande ahora. Y resulta de que estaba en mi casa y estaba nevando mucho y estaba cayendo mucho granizo. Y yo tenía que salir sí o sí, pero tenía que ir cerca. O sea, me daba tiempo de ir y regresar, pero el granizo duele. Quien ha sentido el granizo duele. Y yo estaba embarazada. Y yo decía, ay, Dios mío, tengo que ir, tengo que salir. Entonces dije, por favor, Pachamama, detén un poquito el granizo, que me dé tiempo de ir y regresar. Y cuando regrese, que vuelva si necesitas que vuelva a granizar, pero dame por lo menos media hora, que es solo lo que necesitaba. Pues cuando de repente me asomo y se había detenido el granizo. Y dije, ay, Dios mío, gracias. Pues salí corriendo y regresé. Y cuando regresé, volvió de nuevo a granizar. Y era justamente el tiempo que yo había pedido que por favor se detuviera el granizo, porque el granizo aquí es
sí, de gordote y duele un montón, claro. Y fue cuando yo le escribí a Marcelo y dije, mira lo que pude hacer. Y ojo, no solo eso. Yo he vivido con Marcelo el hecho de tener el tiempo. O sea, es algo que también, bueno, yo no sé si yo he conseguido hacerlo. No recuerdo ahora mismo, creo que sí alguna vez lo he podido hacer. Pero con Marcelo sí lo pude experimentar. ¿Puedo contar esa experiencia? Sí. Mira, resulta que me dijo Marcelo, vamos al bosque, te quiero enseñar algo. Y dije, ok, está bien. En las guarderías, aquí se acostumbra que todas las guarderías tienen un bosque. Nos tocaba ir a recoger a los niños y era a las 3 de la tarde aproximadamente. Y dijo, nos quedan menos de 20 minutos para tener que ir a recoger a los niños y teníamos que ir a otra guardería. Me dice, ven, te voy a enseñar una cosa. Me dijo, dame tus manos. Me dio las manos, pusimos una posición las manos, ahora no recuerdo cuál era. Y me dijo, tú simplemente tienes que pensar todo en verde. Obviamente no era tan difícil porque estaba en un bosque, o sea, no me tenía que recrear mucho. Simplemente pensé en el bosque. Entonces me dio las manos y yo sentí como de repente, o sea, yo cerré los ojos, él también, y sentí como una brisa me envolvía. Pero de repente de esa brisa se detuvo. O sea, ya no se sentía nada. No se sentía frío, ni calor, ni nada. Cuando de repente me dijo, ya está. Y la brisa volvió así como un empujón, así como que la brisa me hizo y me empujó. Y de repente dijo, venga, vamos. Y digo, pero vámonos a buscar a los niños. Dice, no, mira la hora. Dije, a ver, si acabo de ver que eran las 3, ¿cómo es posible que ahora sean las 2:30? O sea, hemos ganado 1 hora. Me dice, sí, venga, vamos a seguir caminando por el bosque. Yo me quedé impactada. Dije, ¿puedo detener el tiempo? ¿Retroceder el tiempo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le pregunté, no entiendo nada. Y me dijo, no te preocupes, venga, vamos. Fuimos a pasear y después fuimos a buscar a los niños y dije, pero si uno detiene el tiempo, ¿afecta a los demás o solo nos afecta a nosotros? Y me dijo, todos los demás van a notar una diferencia, pero no van a saber qué es lo que realmente ha sucedido. Y luego entendí que es cuando uno siente de que el tiempo pasa muy despacio o el tiempo pasa muy rápido. Es porque alguien, un ser que tal vez tiene este poder de detener el tiempo o de acelerar el tiempo porque necesita que algo pase ya o que pueda pasar un poquito más tarde el suceso. Entonces es cuando nosotros notamos ese desajuste en el tiempo. Es así, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo esa vez que detuve el tiempo. No me recuerdo, es que íbamos a caminar y le dije, mira, vamos a hacer esto y le enseñé, yo no le enseñé la técnica, pero le mostré cómo pude retrasar el tiempo y ganar 1 hora. Cuando habemos personas que podemos controlar el tiempo, sucede de que hay un entorno, una cierta distancia tal vez o influencia entre amistades que hay una descompensación de tiempo. Empiezan a ver que el tiempo en la mañana se tarda demasiado y otros que la tarde la sienten bien rápido. Cuando pasan esto es porque hay personas que están controlando el tiempo. Y es que el tiempo, fíjense que muchas personas piensan que es él el que nos la cuenta a nosotros. Pero cuando usted tiene otro tipo de poder iniciático, entonces es usted quien influye en el tiempo. Inclusive te voy a dar un tip que es un tip un poco personal, pero es curiosísimo. Porque cuando yo llegué por primera vez aquí a Suecia, pues nosotros en España estamos acostumbrados que en la cocina siempre tenemos un reloj, ¿vale? O podemos mirar qué día es hoy y cosas de esas, ¿vale? Cuando llegué por primera vez a Suecia, entré a la cocina para mirar qué hora era, yo me quedé en silencio. Qué raro, no escucho ningún reloj, pero ni en la cocina ni en ningún lugar. Entonces resulta que de sorpresa no me encontré un reloj, sino un 4x4 de un cuadro inmenso con la foto de Marcelo con su ex esposa y los niños alrededor. Y fue como, qué extraño. O sea, no hay un reloj, pero sí hay un cuadro enorme de su ex esposa y encima tampoco puedo mirar qué día vivo. Y le dije, qué extraño, ¿por qué no tienes un reloj? Y fue cuando entendí de que no se necesita el reloj para despertarse temprano, para ir a trabajar, para saber cuándo tienes que ir a buscar a tus hijos a un lugar o para saber
donde tienes que estar a un momento determinado, a una hora determinada. Y fue algo que me sorprendió, pero tampoco se necesitaba el teléfono, ojo, para mirar la hora. Entonces era como que el cuerpo lo tenemos tan programado al tener que mirar el tiempo, a tener que controlar el reloj, al tener que saber minutos, horas, segundos que vivimos, que nos olvidamos de hacer las cosas y hacemos las cosas después rápido o con estrés o con nervios, cuando directamente al no tener un reloj, simplemente va fluyendo y está al punto de que llega siempre bien. Y no hay ningún problema en nada, o sea, no se te forma tráfico, todos los semáforos los tienes en verdes, no coges ningún accidente, no te ocurre nada. O sea, es como que todo va perfecto, en sincronía. Pero cuando uno está mirando el reloj, ya es, llegó tarde, ya vas programando que todos, y ya literalmente vas a llegar tarde. Entonces fue algo que también tuve que aprender, el no tener relojes en casa. Es que hay 3 clases de tiempo, fíjense. El tiempo, digamos, el tiempo Matrix, ¿verdad? Que es aquel donde nosotros mismos decimos, a esta hora hago esto, a esto hago esto, a esto, y lo vamos programando todo. Que no quiere decir que está mal, no. El problema es cuando ya toda tu vida ya está programada según el tiempo de la Matrix. El segundo tiempo es el que yo creo. El tercer tiempo es el tiempo cósmico. Entonces, vamos a hablar del primer tiempo. El primer tiempo es aquel donde me dicen, ok, a las 7 tenés que estar en el trabajo, a las 12 vas a comer, a las 4 vas a salir, a las 6 y ya hay una programación. Pero dentro de nosotros también existe otra programación. A las 2 tengo que ver mi canal de YouTube, a las 3 tengo que ver Netflix, a las 4 y nosotros vamos contando la hora. Y entonces ese hecho de que vayamos contando las horas, no le damos cabida a que nos sucedan cosas maravillosas, como las casualidades, como la buena suerte, como etcétera, como decía María. Cuando nosotros vivimos en el tiempo Matrix, vamos a estar encontrando semáforos en rojo todo el tiempo. Pero cuando nosotros creamos nuestro propio tiempo, entonces vamos a ver que no hay tráfico, o con suerte, si hay tráfico, pasa una ambulancia y usted se le puede pegar atrás, irse, porque me acaba de pasar a mí aquí en México. Yo estaba prácticamente que no iba a llegar y le digo al señor que iba manejando, me dice, yo no creo que llegues, porque eran tipo las 6 de la tarde, que es el momento donde en Monterrey sale todo el tráfico. Y es que de Monterrey a Apodaca, donde está el aeropuerto, te puedes tardar tus 30 minutos, 25 sin tráfico en la mañana o por la tarde. No, o sea, tarde, 2 de la tarde, algo así. Pero a la hora pico donde yo salí desde Monterrey ahí, nos tiraba 1 hora y poquito más. Y me dice el señor taxista, yo no creo que vos llegues allá. Me dijo, mejor búscate un hotel. Le digo, no. Tú dale, le digo, porque yo no vivo en el tiempo tuyo. Yo estoy creando mi tiempo y vamos a llegar. Así que tú tranquilo. Me dice, pero tienes que checar. Tú tranquilo, le digo, tú manejas, no te preocupes por nada. Y de repente el tráfico y aparece una ambulancia. ¡Tuc! Y el señor me voltea a ver y me dice, ¿qué hago? Ya sabes qué hacer. Y él se metió detrás de la ambulancia y nadie nos decía nada. Salimos del tráfico. Luego empezamos a ver la calle despejada. Curiosamente había, o sea, totalmente la autopista estaba sola y habían accidentes, ya los habían quitado la hora que pasamos. La cuestión que llegamos tranquilamente todavía junto con mi hijo. Pero eso es cuando el tiempo tú lo empiezas a crear, tú empiezas a influenciar sobre el tiempo y sobre las cosas que tienes. Pero para esto también es importante uno comer cuando el cuerpo te lo pide, no cuando tú tienes que estarle metiendo, al menos en mi tiempo, ¿verdad? En el mío. Pero claro, entendamos también que hay cuerpos que funcionan diferentes. Bueno, María, que es nutricionista holística, ella lo sabrá mejor. Pero en el caso mío, como yo creo mi tiempo, entonces el cuerpo me dice, ok, comamos ahorita. ¿Y cómo? Y si me dice, mira, solo quiero una comida al día, pues come una vez. Si quiere 2, pues como 2. Si quiere 3. Pero es el cuerpo al que yo lo dejo en su libertad, que él decida
a qué hora él quiere tener una necesidad. Fíjate. Entonces, ese es el tiempo cuando nosotros comenzamos a crearlo. Y el tercer tiempo, que es el tiempo cósmico, este es bien interesante y es cuando usted llega puntual a la vida de las personas o cuando las personas llegan puntual a la vida suya, justo cuando usted lo necesita. O por ejemplo, hay ocasiones donde no tengo tiempo porque tengo que hacer un asunto del tiempo Matrix y tengo que ir a hacer un mandado a otro lado y digo, en el tiempo Matrix esto no me alcanza. Comienzo a crear mi propio tiempo. Entonces de repente, por esa cuestión que yo iba a ir, de repente mi hijo me la encuentra o un amigo me dice, mira, voy a llegar a tu casa y fíjate que llevo tal cosa y le digo, me caíste del cielo. Eso era lo que yo iba a necesitar. Así que ya no tengo necesidad de irme al otro lugar y voy a llegar puntual y sin estrés a esto. Así como también hay muchas personas que les he llegado a la vida o un video mío les llegó justo cuando ellos lo necesitaban. Necesitaban escuchar esas palabras, que también me ha pasado. Que precisamente yo necesito saber de algo, de alguna profesión, de alguna persona y por azares del destino conozco a la persona de la profesión que yo necesitaba y me ahorré mucho tiempo y también me ahorré dinero. Eso es cuando uno empieza a crearse los tiempos y el tiempo cósmico es ese, cuando se dan las casualidades, ¿verdad? Necesito un trabajo, pero no quiero dar currículum, pero de repente alguien llega y me dice, fíjate que necesitan tal. Ahí ya usted está sincronizado al tiempo cósmico. Qué bonito. Me parece súper interesante. En verdad es muy bonito convivir en los tres mundos, pero quiero tocar algo que Marcelo dijo. Es muy interesante. Mira, yo voy a hablar como nutricionista bajo mi punto de vista como María. Ojo, repito, voy a hablar como nutricionista desde el punto de vista como María. Voy a dejar eso claro porque hay muchas personas que con el mundo de la nutrición. A ver, cuando una persona es nutricionista, no solo tiene que mirar una fachada, sino tiene que mirar la persona en sí. O sea, los problemas emocionales, tiene que mirar cómo se siente esa persona, tiene que mirar qué es lo que ha vivido esa persona, por qué su cuerpo reacciona así, por qué su cuerpo no está bien, qué le sucede en su totalidad. Entonces, yo personalmente no soy, y eso que soy nutricionista, no soy de las que en mi casa creo una rutina de el lunes vamos a comer lentejas, el martes vamos a comer pasta, el miércoles vamos a comer carne, el jueves y así, pescado. ¿Por qué? Porque considero que le estás dando a tu cuerpo algo que tal vez ese día él no le apetece. Entonces, si yo, por ejemplo, ya creo una rutina, estoy obligando a mi cuerpo a sí o sí tener que comer carne. Cuando a lo mejor a mi cuerpo no le apetece ni carne, a lo mejor ese día a mi cuerpo no le apetece ni comer. O a lo mejor ese día a mi cuerpo le apetece comer pollo. ¿Por qué le voy a tener que dar carne? Porque esté escrito, porque alguien me lo diga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es muy importante conocerse a uno mismo y que si tu mente te proyecta y dice, pues quiero comer verdura, quiero comer brócoli, las vitaminas, los minerales, las propiedades que tiene el brócoli es porque en ese momento tu cuerpo lo necesita. Entonces, dale ese alimento. Si tu cuerpo no dice que no quiere comer a las 2 de la tarde, sino quiere solamente comer a las 7 de la tarde y hacer comida, merienda y cena, está perfecto también. Es decir, tú te tienes que adaptar a tu cuerpo acorde a cómo tú trabajes, cómo tú vivas. Por ejemplo, si eres una persona sedentaria de estar en casa trabajando, pues no deberías estar picoteando todo el tiempo o estar comiendo tanta grasa. Tienes que estar disminuyendo tus porciones de 1 a 2 veces al día. Si, por ejemplo, eres una persona que vas al gimnasio pues, o caminas, pues sí vas a tener que ingerir un poquito más de comida. Pero claro, no grasas insaturadas. O sea, no grasas tampoco saturadas a montón. Es decir, buscar el equilibrio. Y sobre todo, escuchar al cuerpo. Si tu cuerpo te dice que te apetece comer verdura, come verdura. Si te apetece picotear una fruta, come una fruta. No te veas obligado a comer algo que tu cuerpo no quiere en ese momento, porque después salen las intolerancias, salen las alergias, salen que tu cuerpo ya no lo tolera y no sabes el por qué cuando siempre has consumido ese alimento. Ojo, eso también va vinculado a un trauma que estás viviendo en ese momento a la hora de tú adquirir un alimento. Es decir, son muchos factores los que intercedan
Y no solo podemos fijarnos en una apariencia física o en una fachada que es nuestro cuerpo. Ojo, todo lo que sale a simple vista es porque nuestro interior está mal y hay que trabajar en ello. Entonces, quería dejar bien claro esto, porque considero que hay muchas personas que se lo toman a la ligera y no hay que tomarse a la ligera nada de esto, porque es muy importante. Vamos a más, el cuerpo cambia. Y el cuerpo que teníamos a los 18 años no es lo mismo que vamos a tener a 30. Y menos una mujer que sufre el proceso del periodo, sufre después el proceso de que se le quita el periodo, sufre el proceso de las hormonas, de los embarazos. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto. Y por eso yo, cuando trabajo con las personas, tanto con hombres como mujeres, profundizo mucho en ellos para entender qué es lo que realmente su cuerpo tanto quiere, necesita y necesita que la persona escuche, que es lo primordial, escuchar al cuerpo. Gracias por esa cátedra, fíjate. De nada. Y está bien esa parte de la intolerancia, es verdad, probablemente el cuerpo ya se vuelve intolerante porque no quiere ese alimento que a huevo las personas se lo quieren estar dando. O porque te lo dijo, perdón, o porque te lo dijo supuestamente un especialista. Mira, todo el mundo puede tener una carrera, todo el mundo puede sacar una profesión, todo el mundo puede controlar el tiempo, todo el mundo puede controlar la lluvia, el aire, lo que ustedes queráis. Pero todo, absolutamente todo, viene de uno mismo. Es decir, tu conocimiento, tu sabiduría, tu cuerpo, solo lo conoces tú. Nadie más. Por muy especialista que sean un médico, un terapeuta, un masajista, el único que conoce tu cuerpo eres tú. Y el único que tiene que valorar lo que tu cuerpo necesita o no, eres tú. No hay más. Y ojo, yo no es que te diga que no te tomes una medicina o te la dejes de tomar. Yo ahí no me meto. El especialista al especialista. Yo estoy hablando de la energía, del cuerpo, los cuerpos energéticos, de los alimentos que también contienen esa energía que tu cuerpo también necesita. Por eso muchas veces nos ponen imágenes, nos ponen proyecciones. No sé si te ha pasado eso, de que tu cuerpo te dice a través de una imagen. Sí, discúlpame, es verdad. A veces me proyecta ahí unos tacos y voy y me los hago. Unas arepas, voy y me los hago. Unas verduras, ahí sí no, porque no le puedo complacer todo, si no se malacostumbra. Pero para eso estoy yo, para que se malacostumbre. Aunque hay personas, fíjate, que aquí es un punto, ya ni vamos a hablar de los seres intraoceánicos, eso va a ser en otro episodio, porque creo que está bien este tema. Fíjate cómo es esto. Hay personas, María, en donde, madre, es que el cuerpo... es que ni siquiera sé porque hasta me dan ganas de llorar. Personas, oigan, no estamos para criticar la forma de vida que las personas tienen, ¿verdad? Pero sí para que usted reflexione. Fíjate que hay personas que se despiertan fumando un cigarro y un café. Mira, venía esta última vez, venía en Ciudad de México y estaba con mi hijo y de repente se para una señora que vende cigarros, 7 de la mañana, fíjate, 7 de la mañana, yo iba a otra ciudad y vende cigarros, 7 de la mañana, imagina, 7 de la mañana. Y de repente el taxista comienza a buscar monedas, dice, comienza a buscar monedas. Y yo le digo a mi hijo, madre, le digo, mírate, Chuba, ¿quién será la gente enferma y loca que va a fumar a las 7 de la mañana y sin siquiera haber desayunado? Imagínate el daño que le hace el cuerpo. Y mi hijo dice, no, papá, yo no entiendo cómo hay gente que a las 7 de la mañana va a fumar en vez de tomar agua, fuma, increíble. Y el taxista nunca encontró las monedas, solo veía y dijo, no, adiós. Le dio vergüenza, sintió que lo estábamos criticando y bueno, salvamos un cuerpo, o al menos la mañana, fíjate. Pero efectivamente, creo que en otro día debemos de tocar ese punto preciso de cómo hay personas y por qué las personas se levantan con el cigarro y el café. Mira, yo cuando veo eso, lejos de ver el alma, veo al cuerpo. El cuerpo en esa depresión de decir, este me maltrata. ¿Cómo se pone a darme eso? Tan de mañana, o las personas que tienen
pasa mucho esto y que, ojo, no estamos nosotros para criticar la razón, sino usted para que reflexione que hay otras formas de poder uno salir de problemas, porque la mayoría de personas que fuma tiene una ansiedad por algún problema, un trauma por algún problema, pero hay otras formas de sobrellevar eso, no necesariamente con el cigarro directamente. Por ejemplo, las personas que trabajan en los call centers. Fíjate, las personas que trabajan en el call center, vos los vas a ver afuera con su cigarro en momento de descanso, imagínate, de tanto estrés y de descanso un cigarro, en vez de respirar tranquilamente o invertir en una meditación personalizada de María que tiene un éxito descomunal, que si usted quiere una, aquí la puede usted tener, pero hay diferentes métodos. Me sorprendo en esa parte donde los hermanos y sisters que trabajan en call center se les entiende toda la presión que están llevando, por supuesto. Pero, ¿por qué no optar por un camino mucho más saludable que ir directamente en tu descanso a estar fumando y fumando y fumando en esos momentos donde podés hacer cuestiones como respirar, meditar? Y ojo, hay técnicas en YouTube, es decir, no es una cuestión en donde usted puede decir, no, es que no me da tiempo para ir a una escuela de meditación. En YouTube puede ver usted métodos de respiración para evitar lo del cigarro. Inclusive no solo eso, Marcelo. Llega a tal extremo en el que lo que ingieren es comida que es alta en calorías o azúcares, o es como que le da la ansiedad por comer. Y esa ansiedad la alimentan de tal forma, tristemente, por cómo viven en el sistema, por el trabajo que tienen tan estresante, que no se percan de decir, bueno, voy a coger una pera o una manzana o me voy a llevar una ensalada y voy a comer una ensalada, sino van a comprar una Coca-Cola o van a comprar una hamburguesa o van a comprar lo que más grasa tenga, ahí van a estar. Entonces, siento que ahí tampoco existe un equilibrio, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo, puedo llegar a comprender la circunstancia que se vive porque el mundo laboral, sobre todo, es muy complicado cuando te exige mucho, en el sentido de que nunca ven lo que uno ve, no ve el jefe, por ejemplo, o el que te dirige, todo el esfuerzo que tú estás haciendo por llegar allí, por sacar tus llamadas, por sacar tus ventas, por sacar tu trabajo. Entonces, eso también genera un estrés. Por eso estamos diciendo que no nos basamos en que estamos juzgando a nadie, sino en que por favor reflexionen, porque este cuerpo puede sufrir en cualquier momento un problema físico, un problema en los riñones, en la vesícula, en el corazón, en los pulmones, y eso después tu jefe no te va a ir a decir, ay, discúlpame, estás malito, ven que te voy a curar. No, el único repercutido vas a ser tú. Y nadie va a estar para levantar a tu familia, ni va a darle de comer a tus hijos, ni va a alimentar a tu mujer, ni va a levantar la casa. Entonces hay que pensar un poco también en ese sentido, de que no es todo un vicio, no es toda una alimentación que te causa un vicio. Porque lo que estamos tocando aquí es la energía del vicio. Y ojo, no es la misma la del tabaco, que la del alcohol, que la de la comida. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en otros programas. Así que nada, Marcelo, me ha gustado mucho. No era lo que íbamos a hablar, pero ha estado muy interesante. Hemos tocado temas muy variados, muy diferentes. Y de verdad espero que entren en conciencia sobre todo eso, que piensen. Y ojo, una cosa, no te digo que no te tomes la medicina, pero la naturaleza también nos da la medicina. También nos da la cura para todo lo que tenemos en nuestro interior y en nuestro exterior, sin necesidad de estar favoreciendo siempre a esas farmacias, que lo único que hacen es dañar. Si no es un órgano, es otro, si no nos destruyen. Al fin y al cabo, el cuerpo lo destruyen. Así que nada, familia, muchas gracias por el programa de hoy, Marcelo, me ha gustado mucho. A mí también estuvo muy interesante. Muy interesante. Hemos aprendido de las nubes. Perfecto. Y desde todo este tema, el tiempo ha sido muy interesante. Recuerde que martes, jueves y sábado vamos a subir programas siempre. Oigan, así que cualquier cosa, déjennos abajo los comentarios en el canal de María, que ahí vamos a tener una agenda para discutir los temas. Y claro,
No se crea que a veces decimos, vamos a hablar de los seres hormiga y terminamos hablando de los call centers y así. Oiga, pero bueno, estoy seguro que le va a servir mucho. Muchas gracias, María. A ti. Ahí estamos, familia. Cuídense. Hasta pronto.